Escúchanos, Señor, por favor. Atiende nuestro clamor por ti. Y esta mañana, Señor, que tu palabra traiga vida a nuestro corazón, dirección, ánimo, esperanza, retos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy es un tema que me apasiona. Por eso voy a poner un cronómetro para que salgamos aquí antes del mediodía. Es un tema que ya hemos venido hablando antes, el tema de la religión, ¿sí? Ustedes saben que a mí en particular la religión no me gusta, ni los sistemas religiosos. Es una cosa que creo que va en detrimento de la palabra del Señor, en detrimento del gozo que trae el Evangelio a la vida. Sin embargo, pues nosotros caemos mucho ahí. Así que les va a sonar algo parecido de lo que les voy a predicar hoy, que nos va a guiar el texto de Marcos capítulo 7 hoy. Algo que ya han venido escuchando, pero creo que es algo que necesitamos escuchar una y otra vez. Pero déjenme arrancar con algo. Creo que para ninguno de nosotros es un secreto que al ver nuestra sociedad y al ver nuestra propia vida, hay algo como que nos dice que algo está mal en el ser humano. Y hablamos creo que el año pasado acerca de cuáles son las propuestas que el hombre ha utilizado para organizar de alguna manera la maldad del ser humano y tratar de convivir como en paz, en tranquilidad, como que en cooperación mutua. Y quisiera que, como ya se las dije, quisiera preguntarles cuáles son los mecanismos o los sistemas que los seres humanos hemos levantado para tratar de arreglar el problema de nuestra sociedad. Hacernos los locos. Sí. Comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Qué más? Poner reglas. ¿De qué tipo? Reglas morales. ¿Qué más? Ahora, aquí hay varias disciplinas. Psicólogos. ¿Qué solución hemos dado al ser humano? Y sociólogos y trabajadores sociales que hay aquí. Terapias, ciertas terapias. Terapias. ¿Qué más? ¿Qué más? Situaciones que disciplinen. Instituciones que disciplinen. Bueno, y los estudiantes de política, a ver, ¿qué propuesta tiene la política para poder organizar el problema del ser humano? Políticas públicas, constituciones. Okay. ¿Cómo nos ha ido hasta acá con todos estos sistemas? ¿Hemos logrado solucionar el problema de la humanidad? Ahora, hemos avanzado en cosas, no seamos tan negativos. No seamos tan negativos porque sí hemos avanzado en cosas. Y creo que sí se han puesto como modelos que empiezan a hacer ciertas transformaciones. Pero no sé si a ustedes les da la impresión, revisando la historia, como que es... Es como cuando tienes una cubeta o un balde con orificios. Y uno como que, bueno, tiene 10 dedos para meterle a los huequitos que le van saliendo. Y uno va poniendo así, pero siempre como que hay un huequito. Es decir, sacas uno y se va a abrir otro. Como que de alguna manera uno va avanzando en cosas. Y amén por las cosas bonitas que vemos en la sociedad. Al menos ya no nos matamos los unos a los otros con tanta libertad como hace siglos atrás. Pero parece que van saliéndole como más patas al cojo, ¿no? Como que le van saliendo más cosas a la sociedad y uno dice, bueno, realmente no sé si llegaremos a un punto en donde por fin tengamos los suficientes dedos para meterle a todos los orificios del balde y que realmente contengamos el problema. Uno de los sistemas que hemos apreciado más y nosotros, digamos que desde nuestra fe, es la religión. La religión. Algunos han llegado a pelear con la psicología, no, y con el humanismo, esas cosas no aportan nada y no pueden solucionar nada en el ser humano. Algunos han llegado a pelear con la sociología y la política y dicen, no, esto realmente sí, puede haber normas, pero realmente el hombre es como incontenible en su maldad. Es muy difícil de parar la corrupción que puede llegar a tener, ¿sí? Y cuando llegamos a la religión, como nos decía Maribel, empezamos a construir como, bueno, aquí sí, porque aquí es con Dios, ¿cierto? Dios sí puede cambiar al ser humano.
Y la forma en que lo traemos es como trayendo un sistema religioso. Nos metemos en un sistema religioso que nos dice cuáles son como las conductas correctas. Por eso, para algunas de las discusiones con los ateos más importantes, uno de los puntos más claves es el tema de la moral, que el hombre necesita algo que lo regule. Estaba leyendo un libro de William Ospina en estos días que decía, es como una crítica, se llama No es tarde para el hombre, es tarde para el hombre. Es una crítica a la sociedad y a cómo cada sistema ha fracasado. Y hay una cita que me encantó. Decía, es tarde para el hombre, pero es temprano para Dios. De un escritor ateo, muy interesante. Como que de alguna manera la sociedad se ha dado cuenta que sí necesita un ente regulador. Y por eso algunos psicólogos y sociólogos han hecho experimentos para mostrar que en verdad el tener como un personaje imaginario ayuda de alguna manera a limitar nuestra conducta, ¿sí? Hasta ahí hemos llegado, hasta ahí se ha llegado. Entonces, bueno, por eso se avala el tema de la religión y hoy en día es, bueno, si tú crees en eso, qué bonito, que eso te haga una mejor persona. Es muy especial que creas en Dios porque eso saca como lo mejor de ti. Sin embargo, la religión tampoco, si se han dado cuenta, soluciona el problema del hombre. Y ahorita en los periódicos hemos visto este tema de los abusos, no solamente de la iglesia cristiana, sino también de los abusos, la pederastia de parte de la iglesia católica. Y uno dice como que, pues ni para aquí ni para allá. Por todos lados eso es como corrupto, corrupto. Mi ánimo hoy, en últimas, no tiene que ver tanto como que se reconcilien con una institución. Tiene que ver más con tratar de reconciliarnos con la idea de la fe. Porque la verdad, muchos aún de nosotros, y mucho más personas que conocemos, están peleadas con este tema de la fe. ¿Por qué? Porque es que parece en la evidencia física tangible como que pues a algunas personas le ayudan y a otras no. Porque uno puede encontrar la misma maldad dentro de alguien que cree en Dios. Y uno se hace la pregunta en el fondo, bueno, ¿por qué es que no cambiamos? Porque es que no afecta nada el hecho de que yo esté siguiendo a Dios. Y quizás no es una cosa que vamos hacia afuera. Muchas veces, si somos sensatos con nosotros mismos, si nos paramos al espejo, es algo que nosotros mismos nos damos cuenta, como que, pero tantos años con las mismas cosas. Porque yo sigo peleando con estos pecados. Porque sigo peleando con estas conductas. Porque estas adicciones todavía me amarran tanto. Mi ánimo y mi esperanza esta mañana es que analicemos la religión y particularmente cuáles son dos problemas grandísimos que trae la religión que nos van a ilustrar este texto de Marcos 7. Ningún sistema religioso, ni católico, ni musulmán, ni judío, ni cristiano, ni ninguno de esos sistemas que hay, puede traer realmente la libertad y la transformación que el hombre anhela. Es mi deseo que la palabra del Señor nos lleve a tratar de resolver este problema. Entonces, ¿dónde está la esperanza de transformación para nuestra vida? Vamos por favor a leer eso en Marcos capítulo 7, y hoy no vamos a ir con todo el capítulo como en las semanas anteriores, porque creo que este tiene mucho que decir. Capítulo 7, versículos del 1 al 13. Los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado, no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones tales como el rito de lavar las copas, jarras y bandejas de cobre. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos, en vez de comer con manos impuras? Él les contestó:
tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes. Hipócritas, según está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió: qué buena manera tienen ustedes de dejar de lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. ¿Qué texto, no? Marcos nos mete en el contexto de que los fariseos llegan y se conectan con Jesús con ese tema de la tradición de las manos. Y cabe aclarar aquí que no es como un tema de escrúpulos, como cuando uno va al hospital y a la sala de urgencias y está ese cosito de alcohol, que uno está como constantemente haciéndolo así como para que no le pegue nada. No es un tema de escrúpulos, no es un tema de escrúpulos, sino de escrúpulos religiosos, ¿sí? Cuando habla del mercado, es que ellos estaban yendo a comprar y ahí había gentiles. Y los fariseos no querían tener nada en común con gente que no seguía a Dios. Por eso cuando llegaban sentían que necesitaban como si el pecado fuera un germen que se le pegara. Entonces el ritual era límpiese las manos. Algunos comentaristas dicen que ese ritual de lavarse las manos no es un ritual que aparece en el Antiguo Testamento. Como para que comer tienen que lavarse, no aparece literalmente, sino que ellos como en su afán de purificarse, de no contaminarse con el mundo, estaban teniendo esa práctica de limpiarse las manos. Y había sido una tradición que había pasado de generación en generación a tal punto que cogió una altura como si fuera la misma ley de Dios. Aunque en el Antiguo Testamento sí explica una y otra vez este tema de la purificación. Yo no sé si ustedes han leído el libro de Levíticos, el libro de Deuteronomio, el Éxodo, pero sobre todo Deuteronomio y el Levítico tienen muchas reglas ceremoniales acerca de la limpieza que tenía que tener cada persona que se acercaba al Señor, a ofrendar. Como por ejemplo el sumo sacerdote, que cuando iba a oficiar tenía que limpiarse completamente sin mancha ni arruga para poder entrar, ¿sí? Y eso lo hacía una y otra vez, es decir, lo hacía por él, después salía, se cambiaba la ropa, se bañaba y volvía a entrar por los sacerdotes, después salía, se cambiaba la ropa y se bañaba y volvía a entrar por el pueblo. Así de escrupuloso era el tema de entrar a la presencia del Señor. Pero las Sagradas Escrituras nos muestran una clave, y es que todas estas cosas, simplemente era como un símbolo que le ayudaba a las personas a entender ¿cuál era la condición en la que ellos estaban? ¿Cuál? Pecaminosa. ¿Y a quién era que se estaban acercando? A un Dios santo. Por eso es que una y otra vez la palabra en Levítico y Deuteronomio repite tantas veces el tema de limpiarse y de la pureza ritual. Es porque era un recordatorio de que ellos eran pecadores y que necesitaban ser purificados. Pero Colosenses nos dice que esto solamente era sombra de algo que apuntaba a algo mayor, que era la venida de Cristo. Sin embargo, dice nuestro texto, versículos 3 y 4, los fariseos estaban muy aferrados a estas tradiciones. ¿Pero qué eran estas tradiciones? No sé si ustedes conocen qué es eso. Los judíos, hasta el sol de hoy, tienen libros aparte de la Torá, libros que son tradiciones interpretativas de los rabinos de su época. Particularmente en la época de los fariseos, si bien la tradición oral, es decir, las cosas que tenían que hacer, se pasó de generación en generación, llegó un tiempo en que eso se compiló en un solo material que llamaron el Talmud. El Talmud tiene varios libros dentro de él, dentro de ellos la Mishnah y la Halajá. Esos libros son libros que literalmente interpretan, los rabinos interpretan las implicaciones que tiene cada ley que Dios ha dado. Como por ejemplo, cuando te dicen que Dios dijo,
deben guardar el séptimo día, el día de descanso, el día de reposo es para el Señor. Nada más, ¿cierto? Dicen que no deben comer estas cosas. Los rabinos se dedicaron por el ánimo de tener una pureza delante del Señor y de ser fieles a lo que Él estaba mandando, empezaron por sus tradiciones a decir, bueno, guardar el día del Señor implica que tú no puedes, como lo condenaron a Jesús, que escupiera el suelo y hizo barro. No, es que no puedes hacer barro en el día del Señor. Tú no puedes comer en el día del Señor. Tú no puedes caminar cierta distancia en el día del Señor. Y esos son tacos y tacos y tacos de libros enormes de cómo ellos interpretaron la ley del Señor, pero la tradición llegó a ser tan fuerte, que si tú no cumplías eso se consideraba como pecado. Ahora, ¿cuál es el riesgo de esto? Que las Escrituras tienen mandatos a veces muy específicos y a veces muy generales. Cosas que no te dice puntualmente qué implican, sino que tienes que, en conciencia con el Señor, entenderlos qué implica eso para ti. ¿Cómo es que tú puedes honrar al Señor en obediencia haciendo esas cosas? Imagínense, por ejemplo, la palabra nos invita a tener un tiempo devocional con el Señor cada día. Si mi práctica de fe es que yo me levanto cada día a las 3 de la mañana a tener 2 horas de oración y yo siempre pongo primero música y después me arrodillo y después oro por estas cosas y después hago estas cosas. Pero digamos que Sari o otros hermanos tienen otras prácticas diferentes. Ellos se levantan media hora antes o 15 minutos antes y leen y no escuchan música. Pero yo quisiera poner eso, como que es que cumplir ese mandamiento es eso. Tienes que levantarte a las 3 de la mañana y hacer todo este ritual paso por paso. Si no, estás incumpliendo la palabra del Señor. Eso es lo que estaba pasando con estas tradiciones. ¿Sí? ¿Entienden un poco el tema de la tradición? El problema de esto es que empezó a convertir la fe y la relación con el Señor Jesús en una religiosidad legalista y esclavizante. Y ahí aparece el primer problema de la religión. La religión esclaviza. A lo largo del Evangelio se han dado cuenta que Jesús está peleando con los fariseos, o más bien los fariseos peleando con Jesús. Repetidamente ellos aparecen juzgando a Jesús y a sus discípulos. ¿Y por qué tú haces esto? ¿Y por qué no haces aquello? ¿Pero por qué ellos están haciendo estas cosas que la ley no permite? Una y otra vez aparecen ellos juzgando a las personas. Con su legalismo, estos fariseos estaban empezando a esclavizar a la gente a normas que eran normas humanas. Y Mateo 23, que les animo a que lo lean en la casa, Mateo 23 trae una descripción perfecta y profunda de qué era lo que estos fariseos estaban haciendo. Y una de las cosas que dice es que ellos estaban poniendo cargas pesadas, están atando cargas pesadas con estas normas. Están atando cargas pesadas y las ponen sobre las espaldas de la gente. Y ellos mismos, los fariseos, ni siquiera están dispuestos a llevarlas. Otra cosa que les decía Jesús a los fariseos en Mateo 23 es que ellos están estorbando a las personas que genuinamente quieren acercarse a Dios. Ustedes les cierran, dice Jesús, a los demás el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están intentando hacerlo. ¿Por qué? Por las normas. Y no solo esto, sino que con todas estas prácticas, ellos estaban llegando a invalidar la palabra del Señor, poniendo la tradición, ¿cierto?, sus costumbres e interpretaciones por encima de lo que la palabra de Dios decía. Y ahí mete el ejemplo. ¿Se dieron cuenta el ejemplo que pone? De los papás. Nuestro texto nos lleva a una queja. Si ustedes ven en el versículo 9, el signo de admiración, indica ese matiz de crítica de parte de Jesús. Qué buena manera encontraron ustedes para invalidar los mandamientos del Señor, tan bonitos. ¿Ah? ¿Cómo se hacían de artimañas legalistas para poder aún así infringir lo que a Dios realmente le importaba? Y pone este ejemplo de los papás, para que nos aclare alguna duda que puede resultar. Los hijos tenían la responsabilidad de sostener y de cuidar a sus padres cuando ellos ya no podían hacerlo, ¿cierto? En el tiempo de ser ancianos. Era una responsabilidad mandada por el Señor.
Sin embargo, había una ley que era el tema del corbán, de algo que se separa para el Señor. Ellos podían entregar no solamente como fruto de la cosecha, sino bienes también los podían entregar al servicio del templo. Y la ley del corbán permitía, no solamente prohibía que ellos pudieran entregarlo o venderlo a otra persona. Sin embargo, ellos sí podían hacer uso de ellos mientras tenían vida, a pesar de que había sido consagrado al Señor. Por eso es que ellos entonces encontraron esta maquinaria legalista para, como un huequito para poderse meter. Sí, papá, mira, yo no puedo cumplir con la responsabilidad que tengo contigo porque es que todas estas cosas yo las consagré al Señor, ¿sí? Cosa que ni siquiera era una obligación, sino que era voluntariamente, las personas consagraban cosas al Señor. Y por ahí ellos podían entonces hacer uso de lo que tenían sin necesidad de dárselo a los papás. ¿Sí entienden lo torcido y lo dañado de esto? Y quisiera aclarar una duda que de pronto surja de esto. ¿Significa esto para nosotros hoy que si nuestros padres están en necesidad, puedo dejar mi compromiso con Dios y con mi iglesia de ofrendar para poder ayudarles a ellos? Los dejo con la duda, resolver eso. Aquí hay una cosa muy importante. Ambas cosas son un mandato del Señor, ¿cierto? El sostener a nuestros padres y el sostener a la iglesia. Ambas cosas son nuestra responsabilidad. Así que no es tan fácil como que, entonces paso este bolsillo para este. Uno tiene que analizar las circunstancias, ¿sí? Y una de las cosas es que el Señor trae una convicción de corazón con respecto al tema. Si tus papás están en necesidad y puedes ayudarlo, fíjate en esto, porque ¿dónde está la trampa de esta interpretación torcida que uno puede hacer? ¡Ah, qué maravilla! Entonces, bueno, como la palabra del Señor me dice que lo que importa es cuidar a mis papás, entonces lo que yo separé para el Señor, este 10% que yo separé para Él, lo voy a destinar para Él, para ayudarles a ellos. Pero lo que la palabra está diciendo es que tú tienes que cumplir las dos obligaciones, ¿sí? Porque muchas veces el hueco que se puede encontrar acá, que nosotros somos expertos en eso, es, no, yo entonces lo que iba a dar para el Señor, entonces lo di a mis papás, pero yo tengo un presupuesto con el cual realmente podría ayudar a mis papás. Entonces estoy usando una maquinaria para decir, yo de mi plata no toco, pero de la plata del Señor sí la puedo tocar, ¿cierto? Y se la doy allá. ¿Entendieron la maquinaria de esto? ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con las intenciones de nuestro corazón. Hay un mandato doble que nos da el Señor y que tenemos que cumplir. Y solamente el Espíritu Santo puede darnos como la guía, y aún consúltalo con otros, aún conmigo. Mira, sabes que está pasando estas situaciones, pero en la casa estamos también así. ¿Qué puedo hacer? Y creo que en el consejo de los hermanos hay sabiduría para esto. Porque la palabra del Señor no es clara como que, no, entonces sí, haz aquí o haz acá. Hay cosas que son como blanco o negro ahí, y que necesitamos encontrar como los grises en el asunto. Si tienen de pronto más inquietudes con respecto a esto, podemos ampliarlo más tarde. Ahora, hasta acá, uno queda como mirando con cierta rabia a los fariseos. Sí, como que, qué berracos, ¿no? Tan torcidos. Y antes de señalar con rapidez a los fariseos, yo quiero que los entendamos, ¿sí? Los fariseos eran una de las tres corrientes políticas de Israel que se levantaron en el periodo después de que salieron de la deportación de Babilonia. ¿Se acuerdan que Dios los había deportado a Babilonia por el tema de su desobediencia, que era el juicio de Dios contra ellos, porque se habían apartado del Señor? Bueno, de ahí salen estos que también eran conocidos como los Hasidim, los apartados, los separados, los fieles a Dios. Eso eran los fariseos. Personas que dijeron, nosotros no queremos repetir la historia de un pueblo que se separó del Señor. Nosotros sí nos vamos a consagrar al Señor. Y aquí aparecen los que son fieles y los apartados a Dios, los fariseos. Un partido que cobró mucha relevancia para la época de Jesús, a tal punto que los fariseos y los judíos parecían hablar de la misma cosa, aunque había otros partidos como los saduceos que sí eran un poco más políticos, ¿sí? Aristócratas, los fariseos. Entonces uno, pensando en la motivación de los fariseos, uno sí se pregunta, ¿será que entonces Jesús desprecia los esfuerzos que uno haga por consagrarse realmente a Él?
La respuesta es no. Jesús no reprocha el deseo de honrarlos. Si ellos querían lavarse para el Señor, para sentir que estaban más limpios delante de Él, amén. El problema es cuando eso se volvió una estructura con la cual juzgabas a otras personas. Jesús no reprocha su deseo de hacer las cosas bien, sino que reprocha que están haciendo las cosas correctas por la razón equivocada. Y cita este texto de Isaías 29:13. Es que este pueblo de labios me honra, están haciendo las cosas correctas. ¿Pero qué? Su corazón está lejos. La traducción literalmente dice, muy lejos de mí. Muy lejos de mí. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas que aprendieron de memoria. Entonces la pregunta es, ¿en dónde se perdieron? Si su deseo era honrar a Dios, ¿en qué parte del camino se perdieron? Si estaban haciendo las cosas correctas, ¿qué era lo que estaba en el fondo? Jesús dice, el problema es el corazón. Y es que la palabra del Señor nos dice con claridad, en Deuteronomio 6, que todos los mandamientos están anclados a uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. 3 objetos de amor por los cuales puedes tú dirigir tu vida. Por amor a Dios, por amor a otros o por amor a... ¿En cuál se perdieron? En el propio. Evidentemente Jesús les dice, no están haciendo esto por amor a mí. Les reprocha que tampoco están haciendo eso por amor al prójimo. El ejemplo de los papás lo estaba demostrando. Entonces, ¿a quién estaban amando con su legalismo? Con sus normas. A ellos. A ellos. Y es que el legalismo, en verdad, es algo como atractivo. Es decir, nosotros lo vemos como maluco, pero la verdad, en el fondo todos nosotros tenemos esa lucha interna con el legalismo. Porque es que el legalismo, cuando llegas a cumplirlo, dime si no te hace sentir como bien. Como que cuando uno está andando bien con el Señor, uno está sirviendo, uno está orando, uno está ofrendando, uno está como orando, uno está evangelizando. Dime si uno no siente como, lo estaba haciendo bien. Sí, lo estaba haciendo bien. Uno puede estar haciendo las cosas correctas por los motivos equivocados. Y déjenme decirles un par de implicaciones rápidas de todo esto. Mis hermanos, todo lo que hagas, si no tiene el propósito principal de amar y honrar a Dios, en últimas estará causando el efecto contrario, te estará llevando lejos de Él. Es decir, a Dios no le interesa que hagas las cosas correctas, sino que las hagas por la motivación correcta. Que las hagas por la motivación correcta, que es amarlo a Él y honrarlo a Él. Eso nos mete en una pregunta. Entonces, pastor, ¿debo dejar de hacer lo que es bueno porque no lo siento hacer así? ¿Qué me dicen? Porque muchas veces he escuchado esta pregunta. Muchas veces. Por esa razón muchas personas se van de la iglesia y se van, no. Es que no, yo no estoy haciendo estas cosas como por el Señor, entonces más bien me voy. Es como una lógica un poco extraña, ¿no? Es una lógica un poco extraña. Porque si el Señor me llama a algo, en última, si yo no puedo hacerlo por la motivación correcta, porque en verdad lo amo a Él y porque en verdad quiero honrarlo a Él, pues la respuesta no sería salir a hacer exactamente lo opuesto. La respuesta más natural sería ¿qué? Orar y clamar hasta que el Señor ponga eso en mi corazón. Que el Señor cambie este corazón de piedra por un corazón de carne. ¿Sí me entienden? Entonces no dejes de hacer las cosas correctas porque todavía no lo sientes. Sino que si estás haciendo las cosas correctas, pero ves que el amor a Dios y el honrarlo a Él no es la principal motivación, ora para que el Señor cambie eso. Pero entonces, ¿cómo voy a saber qué es lo correcto? Sí, ¿cómo sé entonces cómo honrar al Señor en mi vida?
Y aquí tengo un par de consejos para nosotros. Mis hermanos, primero, conoce bien la palabra de Dios. Conócela bien. Es imposible honrar a Dios si no conoces la palabra. No vas a saber cómo hacerlo. Y no hay forma de que honres a Dios yendo en contra de su palabra. Así que el primer criterio que tienes que tener claro en la vida es que la palabra de Dios. La palabra de Dios. Segundo, filtra las tradiciones que has abrazado consciente o inconscientemente. ¿Las tradiciones de quiénes? De tus papás, las tradiciones culturales, las tradiciones de las iglesias de las que vienes. Filtra las predicaciones que escuchas. Esta es la máxima autoridad. Si aún lo que yo digo va en contra de algo que está acá, debes anularlo, cancelarlo y dejarlo por allá tirado. Filtra los líderes que escuchas. Hay muchos aquí que escuchan muchas predicaciones por internet. Pero fíjate, primero mis hermanos, fíjate que al menos cojan la Biblia. Eso es un principio básico. Y no solamente que la cojan, porque muchos predican con ella en la mano y manotean con ella en la mano, pero nunca la leen. Y a veces cuando la leen, no la interpretan con rectitud, como dice Pablo en la primera carta de Timoteo. Fíjate bien a quién estás escuchando, porque no todos los predicadores que son muy enfáticos, como animosos, necesariamente son hombres que están hablando literalmente la palabra de Dios. Y aquí tenemos el ejemplo. Fariseos impecables, ¿cierto? Que hablaban la ley, pero su corazón estaba lejos. Ten cuidado con lo que escuchas. Si algo de lo que has aprendido de tus pastores, de líderes, de personas que has escuchado en internet, de tu familia, va en contra de la palabra de Dios, no lo hagas, por favor, no lo hagas. Pero mis hermanos, también, si algo de lo que has aprendido en todas partes, de todas estas diferentes voces en la vida, va en contra de la palabra de Dios porque omite cosas que te está pidiendo hacer, por favor, ten cuidado y obedece a la palabra del Señor. Voy en el tercer principio. Tercero. No hay, como les decía, no hay un mandato como para cada detalle de la vida. ¿Sí? No hay un mandato para cada detalle de la vida. Señor, yo quiero escuchar en tu palabra si este escote está bien o no. ¿Sí? No vas a encontrar ese tipo de cosas. No vas a encontrar cosas como que, Señor, si me tomo 2 cervezas y 3 cervezas, ¿cuántas son las que me da? Ustedes se han dado cuenta que a nosotros nos gustan las cosas así, como cuando sacaron el código de tránsito, modificó el tema del licor, que decía, bueno, permitan este grado, bueno, pero dígame, ¿cuántas cervezas puedo entonces tomar? ¿Sí? ¿Cuántos aguardientes me caben para poder? ¿Eso me marca o no me marca? Hay cosas muy claras en la palabra, pero hay muchas que no. Muchas que no. ¿Qué principios nos pueden dirigir respecto a eso? El tercero es, no busques lo que es lícito o lo que no es lícito. ¿Cierto? ¿Será que esto lo puedo hacer o será que esto no lo puedo hacer? Pablo dice en la carta de Tito, capítulo 1, versículos 15 al 16, todo es puro para los puros. Romanos 14, 14, no hay nada impuro en sí mismo. Nos amplía mucho la libertad. Pero ¿qué es lo que nos dice? Que lo que debemos buscar, el criterio para hacer cualquier cosa en la vida, para tomar cualquier decisión en la vida, es cómo esto trae honra al Señor. Y yo no sé si me voy a meter en problemas acá con esto, pero en verdad quiero hacerlo. Porque mi deseo es que ustedes puedan experimentar la libertad que Dios nos da. La libertad. Porque la iglesia cristiana está plagada de legalismos. Unos ejemplos. Con el licor. ¿Qué dice la palabra? No os embriaguéis.
¿Qué dice para el hombre que quiera servir en el ministerio? Que no sea dado al vino. al mucho vino. Cuidado si estamos poniendo este marco de referencia como que usted es cristiano, entonces usted no puede tomar. Mucho cuidado con eso. Porque muchas veces son los mismos principios de los fariseos, que tenemos una ley que dice no te embriagues y no seas dado al mucho vino, y la decimos, traducción, no puedes tomarte nada. Y con esos principios llegamos a juzgar y a tirarle duro a muchos hermanos. Mucho cuidado con eso, porque la palabra está siendo clara en algo y tú no puedes poner una carga sobre ti. Y ahorita les voy a decir cómo podemos entonces maniobrar entre estas cosas como que no son tan claras como nos gustaría que fueran. El vestido. Mujeres, ¿qué dice la palabra del Señor acerca del vestido? Que la belleza no sea la externa, sino la interna. Eso quiere decir que no me puedo pintar, que no me puedo poner aretas, que no me puedo pintar el labial. No dice eso. Lo que está diciendo es que lo que la palabra anhela, lo que Dios anhela, es que la belleza tuya salga de adentro hacia afuera. Sí, el espíritu apacible. Que tu belleza salga de adentro hacia afuera. Cuidado con empezar a decir, no, pero es que tú te estás poniendo esto, la palabra del Señor dice que no te pintes. O que no te pongas X o Y cosa. Ahora, vale la pena hacer la claridad. Que uno tiene que tener cuidado también de los hermanos, mujeres. Cuiden a sus hermanos en la forma en que se visten. Cuiden a sus hermanos en la forma en que se visten. Y aún, fíjate en la motivación que te lleva a ponerte lo que te pones. Porque muchas veces uno anda viendo a muchas muchachitas por ahí con una sed profunda de amor. ¿Cierto? Su sed se ve en lo corto de su falda y en lo profundo de sus escotes. Mucho cuidado con eso. La palabra del Señor nos dice esto. Nos dice, fíjate en tu corazón. ¿Qué es lo que estás buscando? El baile. ¿Prohíbe la palabra de Dios bailar? ¿Prohíbe la palabra de Dios escuchar música que no sea cristiana? No sé cómo es que una música puede ser cristiana arrancando por eso. Si hace profesión de fe, confesión, se arrepiente y cree, se bautiza. La música no tiene esa denominación, ¿no? Dice algo la palabra de Dios acerca de esto. Ese es tu criterio. Primero, la palabra de Dios, ¿qué me dice al respecto? Y si no es claro, ¿qué trae mayor honra a Dios? Si hago esto o aquello. Ahora, ¿qué nos dice? 1 Corintios 10:23. Todo, hermanos, escuchen esto por favor. Y anhelo que lo vivan en su vida. Todo te está permitido. ¿No les parece eso hermoso? ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Todo les está permitido. Todo. Jóvenes, todo les está permitido. Pero no todo te aprovecha. Todo te es permitido, pero no todo es constructivo. Así que particularmente para los jóvenes que me escuchan acá, con este tema del vestido, del baile, de la música, del alcohol, mira lo que te edifica. ¿Sí? Mira lo que te está edificando. No busques reglas, por favor. El Señor murió para darte esa libertad. Pero no vivas entonces como tratando por un lado, encontrar como excusas. La palabra es clara en decir, mira, no se aprovechen de la libertad como para dar rienda suelta a sus deseos. No es que el Señor ya me dio libertad, entonces venga para acá con esas 10 cervezas. Yo no sé qué tanto te van a edificar. Y yo no sé qué tanto va a traer gloria a Dios el comportamiento que vas a tener después de esas 10 cervezas. ¿Sí? Yo no sé qué tanto te va a edificar, mi querido hermano, si vas a una rumba y estás escuchando a Maluma. Yo no sé qué tanto te va a edificar que te pongas a bailar eso. No sé qué tanto te va a edificar. La palabra del Señor nos dice, no bailaréis reggaetón. No lo dice. ¿Sí? Pero no sé qué tanto te va a edificar. Y más allá, lo más importante, no sé qué tanto vas a honrar al Señor en la manera en que lo estás edificando, en la manera en que lo estás bailando. ¿Entienden el asunto?
Ahora, cuarto. Fíjate muy bien. La palabra del Señor, Pablo en particular, habla acerca de los hermanos débiles y los hermanos fuertes en la fe. Es una discusión preciosa. Primera de Corintios 10 habla de esto, Romanos 14 habla de esto. Por favor, vayan a sus casas y lean esos capítulos. Son espectaculares y abren la mente a unas cosas que muchas veces desconocemos. Primera de Corintios 10 y Romanos 14. Pablo habla acerca de dos tipos de hermanos, los débiles y los fuertes. ¿Y qué es lo que le dice al hermano que se cree fuerte? Mira, ya sea que ustedes coman, versículo 31 de 1 de Corintios 10, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, aquí está el principio, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie. Mucho cuidado, ahí está el límite de nuestra libertad. Ni a los judíos, ¿cierto? Estos religiosos, ni a los gentiles, o sea, a los que no creen en Dios, ni a la iglesia de Dios, o sea, a los hermanos. Hagan como yo, dice Pablo, que procuro agradar a todos en todo. Y no busco mis propios intereses, sino los intereses de los demás. ¿Para qué? Escuchen esto. Para que sean salvos. Romanos 14, 22. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre tú y Dios. Y ahí está hablando arriba, si tú puedes comer eso con libertad, come con libertad. Y si tú dices, no, es que este día, el día del Señor es este día para mí, o este dice, no, es que el día del Señor es este para mí, hazlo con libertad, la convicción que Dios te ponga en el corazón. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena, porque no lo hace por una convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Aún guardar leyes, si no se hacen por una convicción, es pecado. Eso es lo que le está diciendo Pablo ahí. Y si tienen duda de pronto si estoy siendo muy liberal al respecto, lean Romanos 14. Hay una convicción que el Espíritu Santo de Dios te va a dar. Y aquí está el problema. Para nosotros es mucho más fácil que nos den la lista de lo que podemos o no podemos hacer. Así no tenemos que depender del Espíritu Santo de Dios. Y así no tenemos que estar en comunión con Él. Pero si se dan cuenta, la palabra de Dios nos lleva a depender de Dios para poder entender cómo es que quiere que vivamos para honrarlo. Eso es lo que estamos viendo en la palabra, ¿o no? Nos está diciendo es que tenemos que depender de Él para entender cómo es que quiere que vivamos para la gloria y para la honra suya. Quinto. Este tema de los hermanos fuertes y los débiles. Lástima no tener más tiempo para ahondar en eso, pero lo que nos cuida es que nosotros no empecemos a andar como cazadores de brujas. El que tiene la libertad para comer lo que quiera, para tomar lo que quiera o para hacer lo que quiera, y que lo hace para el Señor, no tiene autoridad para despreciar al hermano que no lo hace. Eso es lo que dice la palabra. No tiene autoridad para despreciar al hermano que no lo hace. Pero aquel que dice, no, es que para el Señor tengo que guardarles este día, y para el Señor yo me tengo que vestir de esta forma, o para el Señor tengo que hacer esto o aquello otro, tampoco tiene derecho para decirle al que tiene libertad y condenarlo. ¿Sí? ¿Me entienden los dos extremos? Y sexto, tengamos cuidado con las tradiciones. Si tú eres católico, mucho cuidado con el peso de la tradición por encima de la palabra del Señor. Esa es una de las diferencias que tenemos con la Iglesia Católica. Nuestra máxima autoridad y regla de fe es la palabra del Señor, no es el Papa. Y si de pronto no saben eso, la máxima autoridad en la Iglesia Católica es el Papa y la interpretación que él dé de la Escritura. Para nosotros es la Escritura. Entonces, mucho cuidado con las tradiciones. ¿Por qué? Porque muchas veces, no sé si se han topado con esto, y cuando quieres hablar con un católico y quieres compartir la fe, muchas veces dicen, sí, pero es que yo he sido católico toda mi vida y a mí me enseñaron fue así. O sea, literalmente estás diciendo, bueno, no voy a hacer eso, pero estás tirando la palabra al piso.
A mí no me importa lo que Dios diga, lo que me importa es la tradición. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Y si tú eres cristiano, también, ten cuidado con las experiencias personales, aquellos sueños y visiones que tienes, aquellas cosas que tú sientes en el corazón. Nuestra regla de fe es la palabra del Señor. Sin todas las visiones y experiencias y manifestaciones que puedas tener no van acorde a la palabra del Señor. Ten cuidado con eso. Esta es nuestra brújula. Esto es lo único que nos cuida. La palabra dice que nuestro corazón es engañoso más que cualquier otra cosa en el mundo. No puedes confiarte en nada más. Si la palabra del Señor no es tu guía, seguramente te vas a perder. Y entramos al segundo problema de la religión. 14 al 23. De nuevo, Jesús llamó entonces a la multitud y le dijo: escúchenme todos y entiendan esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien lo que sale de la persona es lo que lo contamina. Después, ahora, entiéndase el tema de la contaminación como una contaminación ritual, en el sentido de sentirse puro delante de Dios, ¿sí? Es lo de adentro lo que lo hace impuro. Escuche, después de esto, versículo 17, después de que dejó a la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. Tampoco ustedes pueden entenderlo, les dijo. ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y después va a dar a la letrina. Con esto Jesús, hay una nota editorial de Marcos, con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Hasta la morcilla creo que estaba ahí. Y luego añadió: lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Cuando uno tiene cáncer, cuando has tenido de pronto familiares y conocidos con esta enfermedad, una de las cosas que más le temen los que van a ser tratados es el tema de la quimioterapia, por lo fuerte que es, Sin embargo, no hay otra solución, digamos, es lo que pueden hacer, lo que tienen que hacer para poder alargar un poco el proceso. Pero creo que muchas veces la religión y todos los sistemas que abrazamos para transformar el corazón del ser humano, es como si a un paciente con quimioterapia, con cáncer terminal, le dieran acetaminofén, como sé que muchos de nosotros nos mandan cada vez que vamos al médico. Quizás si se tome 2 pastillas de acetaminofén o 3, pueda mitigar en algo, un poquito, el dolor que experimenta un paciente con cáncer. Pero no soluciona su problema. Necesita la quimioterapia. Necesita erradicar todo lo que ha estado contaminado en su cuerpo. Así es el pecado. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando traemos nuestros sistemas religiosos a tratar de trabajar en el corazón. Cuando ponemos normas morales, no, yo puedo hacer esto y puedo hacer esto, si hago esto, entonces ya de pronto cambio un poquitico. Cuando traemos todas esas normas morales, eso es lo que pasa. Tratamos de tratar el cáncer de nuestro corazón con acetaminofén. De pronto, un poquitico de bienestar uno llega a experimentar, con algunas cosas que logre hacer, pero te vas a frustrar con el resto de cosas que no vas a lograr alcanzar. El problema del hombre es un problema espiritual. Y por eso ningún tipo de sistema logra transformarlo. Porque lo que necesita es una cura de la misma naturaleza. Una cura espiritual. Jesús les está explicando a los discípulos que por eso es que no se trata de lo externo. Los rituales solamente eran algo que les recordaba su condición de pecadores. Pero eso no hace nada. Por eso en Jeremías les decía:
Por mucho que ustedes se laven con lejía, que es un abrasivo, y se llenen de jabón, su pecado va a permanecer delante de mí. Es que eso no es. Eso no es. Tú necesitas algo más grande que un sistema y que ciertas normas. Tú necesitas un Salvador. Y mis hermanos, si logramos, y yo oraba esta mañana que pudiéramos entender esto, si logramos comprender lo que la palabra está diciendo acá, que es que todo lo que estorban, todos los problemas de nuestra vida, están desarticulados acá. Eso es toda una cosmovisión del ser humano. Eso es toda una cosmovisión para la vida. Porque me ayuda a entender entonces que nada de fuera de mí, por último, ni me va a contaminar, pero tampoco nada fuera de mí me puede cambiar. Que yo mismo con mis propios esfuerzos no puedo hacer nada para transformarme. Que yo necesito ser transformado por alguien más. Y creo que Santiago 4, no tenemos tiempo para meternos ahí, amplía un poco de dónde es que vienen los problemas entre ustedes, vienen de tu corazón, de las pasiones que luchan dentro de él. Lucas capítulo 6, uno sabe, de acuerdo al fruto, uno sabe qué es lo que hay adentro. Y nuestros frutos reflejan de dónde sale todo el daño. Pero creo que el texto más clave para nosotros comprender este tema, de por qué es que una religión y unas normas que te digan lo correcto o lo incorrecto no te van a ayudar a solucionar tu problema, está en Colosenses 2, del 20 al 23. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, porque como si todavía permanecieran en el mundo, se someten a preceptos tales como: no tomes en tus manos, no pruebes, no toques. Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda una apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, su falsa humildad y un severo trato del cuerpo. Pero escuchen esto: pero en nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Saber las cosas correctas y aún tratar de seguirlas no transformará tu corazón. Espero que entiendas eso. No puedes curar un cáncer con acetaminofén. Necesitas una quimioterapia. Y nuestro problema apunta a que necesitamos algo más grande que nuestros propios esfuerzos o que los mejores sistemas morales. Necesitamos un Salvador. La verdadera purificación es la purificación que Dios a través de Cristo hace en nuestro corazón. Y quiero terminar con esto. Las buenas noticias de Jesús, esta obra maravillosa que Él le ha hecho en la cruz, es el remedio y el antídoto a estos dos problemas de la religiosidad. La religiosidad esclaviza y no trae transformación. Pero el Evangelio trae una libertad espectacular. Espectacular. Y en verdad sí trae esperanza de ser transformados. Por un lado, esto implica que el Evangelio nos da una libertad de no estar encadenados a lo que tengo que hacer a lo que es lícito o lo que no es lícito, sino que ahora me da esa libertad de saber que es que no se trata de lo que yo haga o deje de hacer, sino de lo que ya fue hecho en la cruz por mí, que eso fue lo que me dio la aceptación del Padre delante de mí. Ese sacrificio ya pagó con todos mis pecados. Y ahora Dios no me mira a mí con todos mis pecados, sino que mira a Cristo. El Evangelio nos da libertad porque no se trata de lo que tengo que hacer, sino de lo que Él ya hizo por mí. Pero también el Evangelio nos trae una esperanza de transformación, porque nos recuerda que así como Él empezó esa obra, Él la va a terminar.
que los que llamó también los predestinó, los justificó, los santificará, que Él mismo se encargará de llevar a cabo este proceso y que articulará todas las cosas en la vida, todas las cosas en la vida, todas las bendiciones y todas las cosas malas que vienen, para que expongan en tu vida el pecado. ¿Por qué? Porque eso es justamente lo que Él quiere trabajar. Eso es lo que Él quiere tratar en tu vida. Por eso muchas veces nos quedamos sin empleo, porque eso trae unas cosas horribles dentro de nuestro corazón y expone la incredulidad, una incredulidad que Él quiere transformar. Por eso es que cuando nos casamos, uno empieza a decir como que, uy, no, esta mujer saca lo peor de mí. Gracias al Señor por eso, porque es como que expone lo que Él quiere transformar en tu corazón. Todo eso está aquí adentro, nunca entró, ¿cierto? Nunca fue como que te contaminaste con algo, no. Está aquí adentro, está aquí adentro. Y solamente las circunstancias de la vida las exponen, y las exponen por la gracia del Señor, para que seas transformado a su imagen. Para que te hagas consciente de verdad que eres orgulloso, que eres petulante, que eres egoísta, que eres idólatra de corazón, que eres adúltero de corazón y muchas otras cosas más que te cuesta creer. Y gracias al Señor cuando expone nuestro pecado, sea por una circunstancia o sea porque alguien más lo ve, porque eso es lo que Él está haciendo, exponiéndolo para transformarnos, Pero por último, mis hermanos, lo que más me alegra es que el Evangelio nos quita ese peso de la culpa y nos da esa seguridad de su perdón. Y mi anhelo esta mañana es a que tú puedas descansar en Jesús, en lo que Él ya ha hecho por ti. Tú no tienes que hacer nada más. Él ya lo hizo todo por ti. Y esa libertad rompió las cadenas del pecado en tu vida para que ahora pudieras vivir para Él y para su gloria. Ese es el criterio que debes seguir, las Escrituras y cómo tomas cada decisión porque lo amas y porque quieres vivir para Él. Pero también quiero que traiga el Evangelio esperanza de transformación para tu vida. Si has estado luchando con cosas una y otra vez, el Evangelio ese saber que ya hemos sido perdonados y aceptados en Cristo por su sacrificio en la cruz. Y cuando podemos sentir ese amor, cuando nosotros aún éramos pecadores, esa comprensión, por absurda a veces que parezca como que sí, ¿eso qué me va a dar a mí? Cuando eso entra no solamente a la mente, sino al corazón, dice Pablo en Efesios capítulo 3, que nosotros podemos experimentar una plenitud de parte de Dios, que eso es lo que transforma, porque nosotros podemos en últimas amarlo a Él, que fue donde se perdieron los fariseos, porque sabemos que Él nos ama a nosotros. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la forma en que nos rescatas, nos das libertad, nos das vida, Señor. Gracias por Jesús, que nos quita estas pesadas cargas y a veces abre esas puertas que parecieran cerradas por el legalismo y por la religiosidad que hemos abrazado. Haznos, Señor, hombres y mujeres que caminan con fidelidad a tu palabra, que te conocen y que conocen lo que tú deseas, pero que en últimas dependemos cada día, y aún en los tropiezos que tenemos, nos recordamos una y otra vez el Evangelio, que nos dice que ya hemos sido perdonados y que tenemos el recurso de tu Espíritu Santo que está obrando cada día de nuestra vida hasta que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. Gloria al Señor por eso. Gloria a ti, Señor, por la transformación y por la libertad y la seguridad de tu perdón que nos das. En el nombre de Jesús. Amén.